¿Cómo están? Soy Víctor Fábrega y estoy presentando la unidad 5 en la cátedra de análisis administrativo y vamos cubriendo un nuevo tema, entonces cubriremos un nuevo tema dentro de los temas en los que se dividen la visión para hacer análisis de organizaciones. Esta unidad tiene una particularidad que está dividida en dos componentes que tienen sus conceptos, sus autores y también los ejercicios individuales y grupales distintos. Por lo tanto, en esta primera clase veremos el componente que cuando miran el sumario cómo está organizado corresponde al punto 5.1, estructura organizacional, y luego en la próxima clase verán la segunda parte. Justamente este es el temario que vamos a cubrir hoy en este video y el repaso haremos de los conceptos y al final, como siempre, la bibliografía asociada a esta primera mitad de la unidad, que es la parte de estructura. Si repasamos los puntos en los como conceptualmente hemos clasificado a las distintas dimensiones de estudio de las organizaciones, tenemos que ya hemos cubierto la parte teleológica cuando hablamos de objetivos. También estamos comenzando ahora con la parte de estructura, que vamos a ver cómo se divide y se coordina internamente las partes de una organización. En la 4 ya cubrimos procesos, pero con esa terminología y las herramientas que vimos en procesos, vamos a completar la visión de estructura organizacional. Por lo tanto, podemos decir que hoy estamos en el medio entre estos dos aspectos. Con las 5 completamos lo que vemos de estructura y damos por finalizado estas dos dimensiones, tanto estructura como funciones y procesos, para pasar a los aspectos. Concretamente vamos a una definición dentro de varias que tienen, inclusive en los autores que estamos viendo y que ofrecemos como bibliografía van a haber distintos conceptos de estructura. Robbins la define así: es simple, significa analizar cómo se produce la división interna, los agrupamientos y las coordinaciones de las tareas de trabajo dentro de la organización. La palabra estructura refiere a la parte estática de la organización. Si ustedes recuerdan el uso de metáforas en la unidad 1 como herramientas de análisis, bueno, la metáfora de la estructura es una metáfora muy útil que, como lo dice acá, su etimología refiere a la construcción, y es la idea de las columnas de un edificio cuando uno construye, que uno comienza por fijar las columnas sobre las cuales van a ir otros componentes de la construcción. Entonces la estructura refiere a una parte, por un lado estática, que le da estabilidad a la organización en el tiempo, pero por otro lado tiene también la contracara de que en algún sentido es la parte más rígida, la que está menos sujeta a cambio, pero le da ese componente de consolidación, de estabilidad, de seguridad. Dentro de las historias de las ideas de la organización, se puede decir que la visión de estructuras, o en términos de estructura, es la más antigua, que refiere a aspectos más normativos de lo que se llama la visión clásica de la administración. Pero el hecho de que sea más antigua no significa que no sea importante, lo que significa que se complementa con las otras visiones, que es el enfoque que tenemos en la cátedra, que complementa, pero no pierde importancia analizar. Y el último punto que hemos puesto acá, y es un punto a tener en cuenta, es que la palabra estructura es una palabra muy usada en las ciencias sociales. Lo que pasa cuando las palabras son muy usadas, que a veces se termina no sabiendo qué significa. Por eso es que los aspectos conceptuales asociados a estructuras, cuando hacemos análisis de la organización, nos interesa que esté claro. Pero sí es cierto que analizamos cuando hablamos de situaciones estructurales, problemas estructurales. Es una palabra muy usada y los invitamos a repensarla a medida que leen la bibliografía y analizan los conceptos que siguen. También estamos haciendo énfasis en este aspecto, que enseguida en la filmina que sigue la vamos a complementar en la diapositiva, y es el hecho de que estamos haciendo un análisis estructural vertical más tradicional, asociado a lo que acabo de decir, complementado con un horizontal por procesos, una visión transversal. No obstante, ambas visiones son complementarias y nos interesa remarcar.
Acá en este gráfico estamos explicitando esto y lo repetiremos en el que sigue, pero concretamente tenemos en estos departamentos dibujados la visión vertical funcional, también se llama orgánica funcional porque hablamos de cuando hacemos las divisiones, cada una de estas áreas tendrá una función distinta, aunque también veremos otras formas de departamentalizar, pero se llama orgánico funcional, mientras que la visión transversal refiere a un análisis de cómo se complementan más de una divisiones, más de un departamento en este caso, para llevar a cabo procesos. En el mismo sentido, y volvemos a usar un gráfico que teníamos en la unidad 4 y lo descomponemos. Entonces, si ustedes ven dentro de este rectángulo la parte que está mostrada a la derecha, donde tenemos a la organización dividida en 4 áreas, A, B, C, D. Eso en realidad es un organigrama. Esas 4 áreas responden al rectángulo superior, que es un entagrama, que será una autoridad. Entonces, esa parte es la visión vertical de la organización. Pero si ampliamos y analizamos a nivel horizontal, desde cómo se produce el ingreso de recursos, quiénes los transforman, en esa secuencia de actividades hay distintos productos y esos productos llegan a los ciudadanos, es cuando pasamos a la visión horizontal del análisis por proceso. Repasando entonces, en la unidad 3 vimos objetivos y funciones que está en la parte superior de este dibujo, es decir, cuál es la función, la misión de esta institución. Cuando vamos a la parte de este gráfico rectangular del centro, vamos a tener procesos y ahora le estamos agregando la visión vertical de la división. Y a continuación, en las siguientes diapositivas, vamos a ir incorporando términos propios, adecuados, técnicos que tienen que ver con esta visión de la organización, esta visión vertical, burocrática, tradicional de la estructura. Y entonces comenzamos a definir la visión vertical tradicional y hablamos de esto, es una relación jerárquica vertical, es decir, distintas áreas por calificaciones, características propias que por algún sentido, que como dije recién, hay varias formas de clasificarse, de departamentalizarse, están agrupadas, pero están conformando una relación vertical, una jerarquía que tiene que ver con funciones, pero también tiene con distribución de poder. Entonces, una jerarquía. En esta visión vamos a ver esto, línea de autoridad ascendente y descendente, pero el poder está en la cúspide. División de tareas, que es lo que va a armar esos distintos departamentos, y especificación de funciones. Hacia adentro de cada área hay funciones tanto a nivel de equipo, pero dentro de áreas también se van produciendo nuevas divisiones. Hacia abajo hay una jerarquía que se repite en cada división y tenemos dentro de las divisiones los mismos fenómenos, línea de autoridad, división de tareas y especificación. En esta visión, que es clásica, no se analiza el contexto, es una visión interna de la organización. Siguiendo con las dimensiones de análisis en esta visión, vemos que dentro de la organización en su conjunto y de cada una de las divisiones internas tenemos dos dimensiones de análisis. La primera, que es la autoridad, que es siempre vertical, como dije antes, línea ascendente o descendente, y dentro de esa agrupación por cada, digamos, por cada etapa o por cada capa de autoridad, a su vez horizontalmente hay una división funcional. Los departamentos se dividen por algún motivo y dentro de los departamentos hay línea de autoridad vertical y a su vez hay subdivisión interna y agrupación de tareas y de actividades. Desde el punto de vista gráfico, esta visión la trabajamos con dos imágenes que están a su vez relacionadas, pirámide o triángulo. Y esto implica que hay un ascenso o un descenso cuando hablamos de verticalidad, desde la cúspide hacia la base o de la base hacia la cúspide. Y hay dos conceptos relacionados. Por un lado es la subordinación de los que están en la base hacia el nivel superior. Y a su vez
Desde la cúspide hacia abajo hablamos de delegación o desconcentración. Pero entonces son dos conceptos distintos. El de arriba toma decisiones y da instrucciones hacia abajo. Y el de abajo obedece o sigue las instrucciones, los lineamientos que le da el de arriba. Entonces esta es la verticalidad de esta visión. A su vez, dentro de este triángulo o de esta pirámide hay bloques horizontales que implican distintos aspectos que refieren a esa delegación que dije recién. Entonces, por ejemplo, tenemos estos tres niveles. El nivel superior o político, que está relacionado con la visión, con la determinación de hacia dónde se mueve la organización. Un nivel intermedio, ejecutivo o directivo, que tiene esta capacidad de traducir lo que el de arriba determina en términos de visión y objetivos de largo plazo en cómo se instrumentan. Y el de abajo, el inferior, técnico u operativo, que va a implementar lo que el intermedio le tradujo de lo que el nivel político decidió. Todo esto, como dijimos recién, es una visión clásica de la organización, una visión formal y, como ven, muy horizontal. A su vez, esos nombres, lo político está relacionado con lo estratégico, el intermedio, que es el ejecutivo, con lo táctico, y el operativo, el técnico, con lo operacional. Más o menos las mismas ideas con distintos nombres, pero esto lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de funciones o de manual orgánico funcional, porque de alguna forma cada uno de estos niveles, cuando describimos esas funciones, van a tener una terminología distinta. No es lo mismo fijar una política, coordinar un sector, que ejecutar una acción concreta. Cada uno de estos bloques tiene asociado distintos verbos que definen sus funciones. Justamente lo que dije recién se verifica en esta filmina, donde tienen verbos. Estos son los verbos que van a ver en los manuales orgánico-funcional cuando se definen. Entonces, dentro de un mismo área van a notar que hay una diferencia. Todo el área tiene que ver con el mismo tipo de trabajo, con el mismo conocimiento técnico, con el mismo tipo de realidad. La diferencia va a estar que los de arriba planifican, organizan, los del medio coordinan, dirigen y controlan, y los del nivel inferior, en los organismos de prestación de servicio, trabajan con información. En una organización que está relacionada con la producción, los de abajo van a ser los que operativizan las tareas. Pero hay como una consistencia lógica y va desagregando el nivel de responsabilidad, va bajando el nivel de responsabilidad respecto a la planificación, al control, y va aumentando hacia abajo de esta escalera la responsabilidad respecto a temas operativos. Eso se manifiestan en la forma en que se describen las funciones asociadas a cada nivel. Este es un caso concreto de una organización existente, en este caso la Superintendencia de Salud. Dos o tres comentarios generales. Como ven, se manifiesta que tiene un formato de triángulo. Si no lo tiene arriba, que puede ser confuso, en realidad es porque debajo de la autoridad hay muchos organismos de staff que no participan de la estructura operativa. Son asesores, o en este caso la defensoría. Como verán, están esas áreas que están fuera del triángulo, no tienen dependencias hacia abajo, no se desagregan. Entonces esos organismos de staff están justo asesorando a la autoridad. Pero el área operativa, sí, en este caso la gerencia general como segundo nivel, se desagrega en las gerencias o subgerencias hacia abajo. Entonces ahí ya se empieza a manifestar los distintos niveles que están puestos acá. El nivel de superintendencia, de gerencia general, gerencia y subgerencia. A medida que bajamos en esta línea de autoridad, se abre la cantidad de áreas. Las áreas se abren hacia abajo. Y a su vez hay niveles, que es lo que les dije recién, esa diferenciación horizontal de esta visión. Puede ocurrir que hay áreas, ustedes miren acá, por ejemplo, el área de la gerencia de sistema de información no se abre hacia abajo, en el centro. Es un área chiquita. Ahora, hay otras áreas que tienen más divisiones y seguramente
que como es muy complejo mostrarlo en una sola gráfico, hacia abajo hay más divisiones o hay más aperturas de áreas. Otra cosa que les quiero decir, me adelanto, pero ya que uso este como ejemplo, es que este organigrama contiene nombres. No todos los organigramas necesariamente van a contener el nombre de las personas que integran esos equipos. Vamos entonces a ver los criterios con los cuales se abren y se describen esas divisiones funcionales. Dentro de todos esos criterios, de todos estos que están acá nombrados, que responden a esas preguntas, hoy vamos a prestar más atención al aspecto de la departamentalización en las filminas que siguen, que es la forma más normal con la cual vamos a dividir una organización en funciones internas. No obstante, hay otros aspectos importantes que ustedes tienen que saber, que son conceptos importantes, como el cadena de mando, que es la referencia a cómo se distribuye la autoridad, y los que están abajo a quienes responden, el tramo de control, este concepto de centralización y descentralización. Pero como digo, la división la hacemos, entre otros criterios, especialmente a través de departamentalización. En esta diapositiva presentamos los nombres y después repetimos o los voy ampliando en las que siguen. Pero estos serían todos los distintos tipos que tenemos de dividir, de departamentalizar las áreas en una organización, por funciones, por procesos, por productos, por geografía, por tipo de destinatario o destinataria, por tiempo o por momento. Vemos algunos casos con su respectiva definición. En este caso, por funciones, agrupa de acuerdo a tareas básicas. Este sería un ejemplo, un ministerio. Aquí tenemos una subsecretaría de salud, una subsecretaría de administración y una subsecretaría de deportes. Caso real en los ministerios de salud y deportes. Entonces, lo que diferencia a cada una de estas subsecretarías, obviamente que tienen funciones totalmente distintas. En este caso, la de administración seguramente provee tareas transversales y de apoyo a las otras dos áreas, en tanto que las otras tienen tareas distintas. Inclusive si ustedes piensan en los y las profesionales de cada una de las dos, va a tener carreras y formación distintas, las de salud o deportes. Seguimos acá y en este caso vemos el otro, que es una departamentalización por procesos. No confundir aquí con la visión por procesos transversal de la organización, lo que quiere decir que los mismos nombres de las áreas dan la idea de que están involucrados en procesos distintos, de presupuesto, de compra, de tesorería. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo dentro de un departamento contable. Esta que es una forma también muy común de departamentalizar por el producto concreto que cada una de estas áreas realiza o el tipo de prestación. Entonces lo dividimos por producto o servicio. De alguna forma podría asemejarse a la división por procesos. La otra forma clásica es directamente determinar por área geográfica y, como les dije recién en la división funcional, es muy probable que cada una de estas áreas, que solamente se clasifican en forma regional, tenga una conformación interna similar, todas ellas. Pero en vez de centralizarlo en el ITU, no, se ha decidido dividirlo geográficamente. Nuevamente aquí otra forma de departamentalizar por el usuario, el consumidor o consumidora. En este caso, por ejemplo, cuando un área de estudiantes clasifica el grupo A, hay un área de la oficina con personal únicamente para estudiantes de posgrado. Otra área y va a tener sus turnos, sus horarios, sus procesos internos. Otra va a ser para el posgrado y otra para este grado. Podrían haber elegido una forma donde todos hacen todos, pero en este caso la departamentalización se realizó por el tipo de usuario usuaria que tienen. Y finalmente, entre las otras opciones, es dividir directamente por tiempos. Cada uno de estos sectores, turno mañana, turno tarde, tendrá distintos jefes, tendrá una conformación de equipos distintos que trabajarán únicamente para el turno al área al cual pertenecen. Y así llegamos al final de esta primera parte de la unidad 5 y quiero decir dos o tres palabras respecto a la bibliografía.
Como siempre existe un documento de cátedra donde ponemos los aspectos conceptuales más importantes. Segundo está este trabajo que hizo Juan Bravo, que nos acompaña en la cátedra. Él, cuando rindió su adscripción, generó este paper donde describe muy bien, simple, pero están todos los temas mencionados que hacen a la generación de instrumentos que estamos viendo en las cátedras. Mapa de proceso, organigrama, flujograma y fichas de procesos. Respecto a estos gráficos me interesa destacar lo siguiente. No son mapas mentales. Un flujograma no es una seguidilla de flechas con opciones donde ir. Hay un poco más que eso. Un organigrama no es solamente dibujar una pirámide, quién está arriba de quién en cuanto a poder. Hay formalidades, hay tipos de líneas, hay simbología, hay estructuras, hay un orden correcto, cómo se lee, cómo se interpreta. Entonces, esas cosas en este trabajo de Juan las ha mencionado, las nombra, da ejemplos concretos y en una forma muy gráfica y dinámica, y es importante que cuando vayamos en la segunda parte del semestre a trabajar con herramientas de análisis organizacional, tengan en cuenta este paper y lo que dice el paper concretamente. Después hay 2 o 3 libros que usamos y que estamos mencionando cuando hablamos de definiciones en las mismas diapositivas. Muchas veces van a estar mencionados, entonces les da la idea de qué tema se puede ver con el autor. Pero de todo esto voy a repetir también, resaltar el trabajo que en la cátedra hicimos con una cátedra optativa, donde este manual de procesos administrativos, donde a diferencia de la bibliografía que toca los temas en forma conceptual, es un trabajo real, es decir, es una fuente documental que refleja cómo se gestiona por procesos en el registro civil. Eso nos interesa que lo vean porque, como digo, en la segunda parte de la cátedra, cuando vayamos a trabajar y poner en uso todas las categorías y la parte teórica que estamos aprendiendo, vamos a ver fuentes documentales. Y entonces me parece interesante que ya vayan entrando en conocimiento de cómo se manejan estos documentos esenciales que describen una organización. Como siempre estamos todos los de la cátedra, pero yo personalmente a disposición, tanto en mi mail, los días de consulta, los viernes a las 4, manden mail al link, al mail que está en el Moodle de la cátedra para poder contactarnos y estoy a disposición. Muchas gracias.